Vamos allá con el consultorio, 9:26 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, consultorio. Pueden participar, pueden plantear sus dudas desde ya, desde este mismo instante. ¿Con quién? Hoy con Franco Machiavelli, analista de mercados. La verdad es que está siendo una mañana, un día totalmente frenético en los mercados y también con todos los invitados. Y bueno, tenemos las espadas en alto. Esperando, analizando, estudiando cualquier movimiento. Franco Machiavelli es analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Oye, ¿cómo estás viendo la reacción ahora mismo del mercado? Bueno, bastante lógica y al mismo tiempo también te diría, Susana, algo contenida, pese a todo, ¿no? Yo creo que se podría haber incluso llegado a esperar mayores volúmenes en venta. Vamos a ver sobre todo cuando abra hoy Estados Unidos, pero realmente, honestamente, Susana, desgraciadamente también, ¿no? Era lo esperado. Materias primas arriba, especialmente petróleo, la parte de oro también, índice relativamente abajo. Al final el mercado, si ya estábamos en un entorno un poquito del flight to safety, ¿no? Que se le suele llamar, el volar hacia algo más de seguridad en ese entorno previo, que ya había dudas sobre la IA, etcétera, a esto se le suma un factor que lo único que hace es amplificar precisamente ese grado de rotación. Vamos a ver sobre todo cómo abren los mercados hoy en Estados Unidos y muy pendientes a eventuales escaladas. Ya sabemos todo lo que se sabe en estos entornos, Susana: estrecho de Hormuz, shocks energéticos, mayor inflación, que no vendría del lado monetario. Los bancos centrales no pueden hacer mucho en ese sentido. Una situación bastante complicada, pero no sería tampoco excesivamente alarmista. Vería cómo va progresando todo a lo largo de la semana y cualquier mínimo indicio de negociaciones serían nuevamente oportunidades de compra en el mercado y eventualmente una futura reversión de estos precios que están, es una locura, toda la subida que está habiendo en el petróleo y las implicaciones que eso tiene para la economía principalmente. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de las petroleras, de la noruega Equinor, de Repsol, de GAL, de BP, de Total Energies, de Shell, de también la italiana Eni? O sea, he visto rebotes muy fuertes, algunas entre el 3, el 8%, la que más. Lógico, nos subimos al carro pensando que el conflicto se va a prolongar. Yo creo que, honestamente, Susana, es a lo mejor una opinión un tanto más impopular. Yo creo que a veces estamos muy centrados en mercados y bueno, eventualmente pues nosotros tenemos un poco a veces esa ventaja, ¿no? De saber posicionarnos, etcétera, pero creo que a nadie le conviene. Ojalá, fíjate lo que te voy a decir, Susana, ojalá que veamos caídas en petroleras y caídas en tesis de inversión que vayan a favor de un conflicto bélico. Ojalá que eso ocurra y volvamos a una situación un poquito más normal. Es lógica también la respuesta por mi parte, ¿no? Ante eventuales escaladas, pues lo más normal es que evidentemente esa tendencia continúe. No obstante, cuidado, estamos viendo en pantalla Repsol y otras muchas, como bien has comentado, con grandes gaps de apertura y de subida. Ojo, cuidado, porque muchas veces en estos gaps y en próximas horas se suele descontar gran parte del movimiento. Ahora bien, si el conflicto escala, que es algo que el mercado está intentando poner en precio, ahí veríamos todavía más subidas. Pero en entornos actuales, ante la incertidumbre de si puede haber o no, en este caso, acuerdo, se hablaba o se sabía hace relativamente poco que Irán había tumbado un caza estadounidense. Aumenta más la volatilidad, o sea, cualquier factor hace que precisamente todas esas tesis vayan de la mano, vayan en línea y vayan entiéndase, a buen puerto. Pero caso contrario, evidentemente, conviene tener un poquito más de cautela. Quizá estaría mirando un poco más activos de riesgo que estén cayendo, no para comprar en caída, pero sí para vigilar esos descuentos por si eventualmente, vuelvo y repito, vemos un conflicto desescalar, que es lo que yo Vale. creo que a todo el mundo le conviene. Claro. Voy a enseñar con los oyentes, pero antes dime cómo ves el gráfico del oro y cómo ves también Bitcoin. Bueno, buenísima pregunta, Susana. A ver, Bitcoin, me extrañaba un poco también este fin de que no tuviese fuertes subidas, lo cual también puede ser a veces un adelanto un poco de precisamente ese termómetro de riesgo. Estamos vigilando mucho en Bitcoin, sobre todo la zona, bueno, más o menos donde nos encontramos ahora, son los últimos niveles de apoyo. El hecho de perderlos, pues evidentemente amplifica caídas, pero si prestamos atención detenidamente, vemos un poco de freno. Las velas, y estamos en gráfico semanal, no están siendo tan verticales en caída como lo venían siendo anteriormente, sino que ya empieza a generar un indicio de lo que podría ser algo de formación de bases. Lo contrario en el oro. En el oro estamos viendo que nuevamente, tras esa gran corrección que estuvimos viendo en su día, estamos casi al mismo nivel ya. Estamos casi al Vale. mismo nivel, estamos en 5.400. Lo normal es que siga subiendo el oro, Susana, pero no solo por la parte geopolítica, que era una prima que ya estaba incorporada, sino eventualmente el resto de la tesis del oro, que no se ha visto afectada en lo más mínimo, así que a priori, pues evidentemente continuaríamos siendo optimistas en ese aspecto en Mira, cuanto al oro. mira, veo muchas preguntas pensadas en el muy corto plazo. Virginia, por ejemplo, a través del canal de YouTube dice, ¿vendemos Repsol o esperamos?
Bueno, justo, ¿no? Lo que comentábamos un poquito antes. Estamos con ese gap de apertura, con un poco esa incertidumbre que hay en el medio. A ver, si evidentemente la oyente está comprada, es un buen punto en el que estamos ahora, evidentemente. ¿Qué es lo que haría yo en lo particular, en el caso de estar comprado? Vigilar la verticalidad. Porque ya venía subiendo relativamente bien, habíamos superado por fin esa cota de los 14, que era una resistencia que le costó un montón superar a Repsol en su día, pero si nos damos cuenta, Susana, a partir de principios de este año, concretamente segunda mitad de enero en adelante, la subida es parabólica, la subida es con aceleración y ahora incluso está subiendo más rápido de lo que ha estado subiendo los primeros meses, en este caso de 2026. Por eso vigilaría un poco esa última línea tendencial. Estamos hablando más o menos de esos niveles, en el entorno de más o menos los 19 euros por acción aproximadamente. No sé si por aquí tenemos, mira, media móvil de 200, gráfico de 15 minutos, es un poco esa última verticalidad que va siguiendo el precio. Vigilaría un poquito estos niveles, Susana, pero no pierde la tendencia y eso a priori también es lo importante. Mira, Lucas dice, ¿cómo ves una entrada en Chevron o en RWE? Valor de entrada, ¿qué esto pondrías? Bueno, a ver, lo que decíamos antes, ¿no? Son todas petroleras en general. Chevron no lo venía haciendo del todo mal, ya con todo el tema de Venezuela. Hemos visto grandes subidas y a priori esto se está consolidando porque no estamos viendo reversiones. 2 puntos con Chevron, yo creo que esto es bastante importante también. Veníamos y le había costado muchísimo, o sea, Chevron estuvo lateral desde 2022 hasta más o menos el conflicto con Venezuela, que a partir de ahí logró romper un poco lo que vendría a ser esos $164 por acción, resistencia histórica. ¿Qué vería en este sentido? 2 puntos. Primero, estamos un pelín sobrecomprados, aunque el conflicto actual a lo mejor le da un poquito más de impulso, pero vigilaría 2 puntos, Susana. Uno, la inclinación de los últimos mínimos crecientes. Si unimos un poco en niveles equiponderados, empezamos a ver un poco ese efecto de canal que viene marcando un poco la última tendencia, y a partir de ahí, antiguas resistencias se transforman ahora en suelos, y esto es coincidente con 3 suelos, o sea, triple confluencia de soportes en el entorno de los 160. Si vemos algo de retroceso hasta esos niveles, creo que podemos llegar a mantener muy bien los niveles, y como pauta un poco más como le diría, un poquito más inmediata para vigilar, pues es básicamente los últimos mínimos crecientes, bastante más de corto plazo. Ver una rotura de estas microtendencias que empezamos a ver, podríamos estar hablando de pautas de reversión, pero vuelvo y repito, todo el entorno actual está favoreciendo a que este tipo de activos continúen en subida. Vale, estamos viendo caídas en todas las bolsas del viejo continente, todas ellas caen más de un 2%, Londres un poquito menos, baja también el sector financiero, el retail, autos, el sector de lujo y de viajes, un 4,84%. Me entran más consultas a través del canal de YouTube. Dice, en este entorno, ¿qué comprar? Lo pregunta Virginia, ¿qué se puede comprar en este momento? Vale, muy buena pregunta y vuelvo y repito, ojalá que estas tesis me salgan mal, así de claro, porque sería una buena señal. Y realmente es algo que, como hemos estado siempre muy expuestos, Susana, a que algo así pudiese ocurrir, todo el mundo siempre ha estado mirando el estrecho de Hormuz, hasta ahora nunca se había cerrado, ahora ya evidentemente la realidad es distinta. Ahora la cuestión pasa a ser durante cuánto tiempo puede llegar a permanecer cerrado, pero por ir muy al grano, ¿qué comprar? Pues evidentemente energía, comprar valores seguros o valores refugio, evidentemente oro, renta fija a corto plazo. La tecnología va a sufrir bastante más, evidentemente. Gas, petróleo dentro de commodities, oro también, acciones de defensa también y evidentemente acciones de energía. Entonces, si nos mantenemos en ese entorno un poquito más defensivo, pues evidentemente son los activos más beneficiados en el medio de un conflicto bélico. Los más perjudicados, pues no hace falta que diga nada. Activos de riesgo y tecnológicas, ¿no? Entonces, por ir muy, muy, muy al grano y resumirlo ahí, vigilemos mucho, Susana, renta fija tramos cortos. Si la renta fija tramos cortos no sube, y hablo de precio, no de rentabilidad, no sube en el precio, puede que sea un indicador adelantado de una posible desescalada. Así que vigilemos mucho eso, pero esos son los termómetros que siempre han estado toda la vida, solo que hoy se están poniendo de manifiesto, ¿no? Otro oyente a través del canal de YouTube, Charlie, dice, Susana, ¿cómo ves Novo Nordisk? Fuertes caídas, momento de entrar y comprar. Bueno, todo un tema, ¿no? Novo Nordisk yo creo que ha dado mucho de qué hablar en su día, en su momento. No tenía unos fundamentales excesivamente malos y yo creo que donde está mirando todo el mundo, Susana, es un poco ese nivel de soporte perdido. Estamos hablando de más o menos la zona de los 300 por acción, más o menos, que era donde todo el mundo, incluso yo, estábamos vigilando también, porque eran muy buenas tendencias a largo plazo. Fíjate, ¿no? Media móvil de 200 gráfico mensual, ¿no? Estamos hablando de media móvil de 200 gráfico H4, H1 diario, sino mensual, es decir, las mayores tendencias de largo plazo, ¿no? A ver, es todo un caso Novo Nordisk que evidentemente comprar algo cuando está en plena caída, por más que
digamos, haya tenido mejoras en los fundamentales o lo que sea, no creo que sea una buena opción, honestamente. Tuvo sus indicios a la rotura de 400, pero rápidamente se revirtió. Honestamente, yo me mantengo al margen de Novo Nordisk, independientemente de mejoras en los fundamentales, hasta que no veamos claros signos de giro. Pues al final, independientemente de que, repito, haya mejorado factores de fondo en la empresa, no me atrevería a comprar de momento, y sobre todo porque está perdiendo niveles de soporte muy, muy importantes. Tendríamos que ver primero formación de bases y luego a partir de ahí pautas de giro, y eso no se da de un día para el otro. El aspecto actual técnico, evidentemente, no le favorece en lo más mínimo. Muy bien. Voy ahora con nota de audio. Adelante. Buenos días, llamo desde Bilbao y quisiera preguntarle por las acciones de Rexol, Acciona, y después también tengo eléctricas como Iberdrola y Endesa. Con esta incertidumbre, ¿cree que es mejor venderlas o las mantengo? Las tengo todas con ganancias. Aguanta, deja correr las ganancias. Claro, es un poco lo que estamos hablando con Repsol, ¿no? Que le ha comentado la oyente que también la tiene, así que paso a Acciona, si no te importa, Susana, pues ya le hemos comentado Repsol, y a la oyente le servirá igualmente lo que hemos comentado. A ver, un punto muy importante es que, primero, si está en ganancias es algo bueno, o sea, bienvenido siempre sea eso. Luego está la gestión del riesgo y la gestión del posicionamiento. Yo siempre lo digo, a veces los cierres parciales es lo más saludable frente a esa dicotomía de ¿qué hago? ¿Mantengo, cierro o lo que sea? Así que cierres parciales a veces es una solución bastante salomónica y bastante beneficiosa para la cartera también. Gestión del stop loss, pasarla a un nivel de stop win y a partir de ahí ver lo que el mercado depara. En términos técnicos, rotura de resistencia, fuertes subidas, es lo que decimos. Todo este tipo de valores están en aceleración al fin y al cabo. No deben perder sus tendencias más inmediatas, que son de mínimos crecientes. Se había formado una especie de esos triángulos alcistas que solemos llamarle, ¿no? Que son figuras al final de continuación, como de hecho estamos viendo en pantalla. La particularidad es que estos triángulos alcistas ya se han cumplido. Quiero decir, la proyección propia, que suele ser, en este caso, la propia altura de ese triángulo, es lo que ya se ha cumplido, ¿no? En términos de proyección, o sea, no habría mucho más que esperar por esa pauta. Ahora bien, vuelvo y repito, como estábamos diciendo en Repsol, vienen de superar resistencias muy importantes. Retrocesos a corto plazo se pueden llegar a dar, pero podrían llegar a ser simplemente retrocesos para seguir subiendo en este aspecto. No obstante, como digo, en el medio del conflicto actual, mayor escalada, mayor viento a favor de este tipo de compañías y evidentemente cierres parciales y gestión del posicionamiento suele ser la vía un poco más salomónica y más saludable frente a esa dicotomía que estábamos hablando actualmente. Lo importante en acción es que no pierda sobre todo el nivel que logró romper, ¿no? Ese nivel de 200 que acaba siendo clave en este aspecto. A través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, pregunta otro de los oyentes, Tigui, dice: IAG con ligeras pérdidas compradas en varios niveles. ¿Vendería ahora total o parcial? Bueno, yo creo que hemos estado viendo IAG muy estancada durante muchísimo tiempo, y un punto positivo que hay que decir es que, si bien lo estamos viendo en pantalla, junio 2020 en adelante estuvo muy, pero que muy estancada. Lo comentamos aquí en los consultorios de Intereconomía y recién pudo salir de esa lateralidad, de ese estancamiento, más o menos en mayo, abril del año pasado, ¿no? A partir de ahí hemos estado viendo una muy buena escalada hasta nivel de resistencia. ¿Dónde estamos ahora? Pues es un punto bastante importante en el cual estamos ahora, es el mayor de los exámenes para IAG, ¿no? Evidentemente, un oyente que la haya mantenido desde más abajo, pues evidentemente de toda la subida actual se ha logrado beneficiar. No obstante, realmente, independientemente de la resistencia, que es un gran muro, lo digo, es el examen de los exámenes para IAG en términos técnicos, siempre y cuando podemos mantener en este caso soportes intermedios, ¿vale? Estamos hablando de soporte media móvil de 200, gráfico diario, soporte horizontal en entorno de 4,2, pero eventualmente, si por lo que sea vemos roturas, es decir, de todo este último tramo de máximos y mínimos crecientes, vemos roturas, a priori quizá podríamos llegar a ver que se mantenga, en este caso, más o menos estaríamos viendo 3,25, el nivel de suelo clave de esa última tendencia. Claro, manteniendo todo esto, pues al final el aspecto no cambia, pero evidentemente esa resistencia es un gran reto. Ver una rotura de este mismo nivel, pues evidentemente es muy favorecedor. Pero bueno, hasta 3,25 en eventuales retrocesos frente a esta resistencia no sería descabellado. Perder el 3,25 a lo mejor la estancaría un poquito más, ¿no? Vale. Más consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. También tienen teléfono directo 915 33 18 51. Si lo prefiere, 609 22 47 16. Otro de los oyentes pregunta:
François dice Hotfit y ACS. ¿Dónde habría un punto de entrada si el mercado cayera 5 o 6 sesiones? Muy buena pregunta, la verdad. A ver, ACS lo Está viene muy haciendo bien. bastante bien. Sí. Tiene ese factor un poco, pues evidentemente, de fortaleza, a la vez que no tiene tanta exposición digamos, a narrativas de mayor riesgo. Vamos a ver, muy buen punto el que comenta el oyente, me ha gustado la pregunta. ¿Qué niveles hay que vigilar en el caso de ver más de 4 o 5 sesiones en caída? Bueno, yo creo que si observamos detenidamente un poco el gráfico, nos vamos a dar cuenta que la tendencia a largo plazo es alcista. Esto no cambia y creo que estoy diciendo una obviedad, obviamente. Pero en el caso de ver, sobre todo, fuertes retrocesos a la baja, fuertes correcciones, no deberíamos perder principales puntos de apoyo, principales niveles de suelo. Estamos hablando más o menos de 95. De hecho, en el caso de que logremos ver correcciones hasta esos niveles, incluso se podría llegar a interpretar como señales de compra, porque al final lo que estamos viendo son precisamente confluencias de suelo. En este caso, sí, en este caso lo que veríamos es media móvil de 200, apoyo en este caso tendencial en 95, así que bueno, serían niveles bastante obvios, bastante clave y sobre todo que van un poco en línea a la tendencia primaria, que es al fin y al cabo un poco lo más importante en este aspecto. ¿Tener liquidez ahora es una opción? ¿Vender y quedarse quieto? ¿A esperar Sí, a que pase lo peor? sí, yo creo que sí. Quizá no sé si toda la cartera en liquidez, honestamente, Susana, porque como decimos, hay posicionamiento estratégico que va bastante en línea de todo esto y sale beneficiado, pero cuando estamos hablando sobre todo de grandes valores, grandes tecnológicas, grandes compañías que por lo que sea se vean afectadas por la narrativa y veamos fuertes caídas, sobre todo si hablamos un poco del termómetro principal, que sería el SP500, vemos altos niveles de opciones de compra put, en este caso, que sobre todo se activarían en el eventual caso de una rotura en 6.750. Todo esto amplificaría un poco las posibles caídas. Entonces, vigilemos un poco todo esto porque si evidentemente, claro, estamos hablando de caídas, evidentemente esa liquidez logra aprovecharse frente a una eventual desescalada o en este caso negociaciones. Pero sí, liquidez siempre y ante entornos actuales también, no todo en liquidez, porque honestamente creo que estaríamos sobrevalorando mucho los riesgos, pero sí ser un poco más cauteloso y esa liquidez poder aprovecharla eventualmente, claro. Mm, y luego, oro, comprar un ETF que tenga como subyacente oro. ¿Cuánto más puede escalar el oro? Bueno, yo creo que hay todo tipo de teorías que apuntan a muchísimas más subidas en el medio y en el largo plazo. A ver, un punto importante, ¿no? Que al final todos los ETF se van a nutrir de esto y es un poco el propio subyacente en sí. Cuando hablamos un poco de la resistencia clave, que es un poco la que estamos viendo ahora mismo en pantalla, esos 5.500 y pico, 5.600, al final no creo honestamente que le cueste mucho superarlo en el entorno actual. Lo que habría que vigilar en el propio subyacente, más que en ETFs, porque esto va a repercutir directamente, Susana. O sea, si miramos el subyacente y vemos subidas, el grueso de ETFs de oro, pues evidentemente lo va a acompañar. Nivel de 5.600 y evidentemente frente a un poquito de correcciones, un poquito de, ¿cómo lo diría? Titubear un poco en esa resistencia, que acaba siendo un poco lo más normal. Lo que no deberíamos perder es el suelo de los últimos mínimos crecientes, que es un poco lo que ha ido manteniendo bastante toda la última subida actual. Así que bueno, somos optimistas, evidentemente, en el oro, más allá de cualquier cosita muy cortoplacista, somos muy optimistas con el oro medio y largo plazo. No ha cambiado nada de la tesis y de hecho todo lo que estamos viendo ahora es un factor en añadido, es un factor impulsor, es un viento a favor y con todo ello, pues evidentemente Ujú. no solamente ETFs, sino ETFs incluso de mineras, ¿no? Estamos hablando también de los de ETFs como GDX, que lo vienen haciendo muy bien, que lograron romper resistencia más o menos en los 58 y desde entonces están disparadísimos, ¿de acuerdo? O sea que vigilar un poco también esas tendencias un poquito más de corto plazo, esas medias móviles, esas líneas de tendencia, cualquier apoyo a priori son oportunidades de compra. No ha cambiado nada la tesis y de hecho estamos viendo en este caso, Ana, GDX, romper el nivel de máximos previos. Siguen siendo esto señales de muchísima fortaleza en un entorno actual un tanto convulso, un tanto Ujú. movido, desgraciadamente, ¿no? Estoy viendo la última hora, Reino Unido estudia una evacuación masiva de británicos en el Golfo. La jefa de la diplomacia británica ha señalado que el gobierno del Reino Unido está trabajando para asistir a unos 300.000 ciudadanos británicos que hay en la región. Irán ha acusado a Donald Trump de traicionar su Estados Unidos primero y cambiarlo por Israel primero. Son declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Este mismo lunes ha dicho que Trump está sacrificando el tesoro y la sangre de su país en favor de las ambiciones expansionistas y legítimas de Irán. Irán ha derribado un caza F-15
de Estados Unidos. Lo están contando ahora mismo medios iraníes. Hablan de un caza que pretendía atacar territorio iraní y que ha caído en Kuwait. Y ojo, porque von der Leyen ha hablado de apoyo inequívoco a Chipre tras el ataque a una base británica en la isla. Ha trasladado un apoyo colectivo, firme e inequívoco de Europa, de la Comisión Europea, tras ese ataque que ha causado daños leves en la base que el ejército británico tiene en su territorio. La cifra de muertos en Irán superaría las 500 personas, cifra desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel. Son datos estatales que está citando a la Media Luna Roja allí en Irán. Es esa última hora, está pasando, se lo estamos contando. Mira, a todos los oyentes a través del canal de YouTube, dice, ¿puede dar su opinión para entrar en Bitcoin? ¿Tú entrarías en Bitcoin? Antes hablábamos del movimiento errático, ¿no? Que no ha actuado esta vez como refugio. Correcto, exacto. No me desagrada en exceso Bitcoin, Susana, sobre todo porque lo primero que se tiene que ver tras una fuerte caída es una formación de bases. Esa indicio de formación de bases que estaríamos empezando a ver ahora, coincide con niveles técnicos, además, relativamente buenos y relativamente atractivos. Si a esto le sumamos un factor que es, digamos, el porcentaje de drawdown que hemos visto, o sea, de caída máxima, cuando digo drawdown, perdón por tanto anglosajismo, pero desde los máximos un poco hasta los mínimos ha caído más de un 50%. Quiero decir, al final, evidentemente puede llegar a ser un activo de riesgo, puede ser un activo que responda a tesis similares a las del oro, pero con mucha más volatilidad implícita porque es mucho más sensible al riesgo. Entonces, hemos estado viendo narrativas debilitadas por el tema de la IA. Ahora estamos viendo, evidentemente, tambores de guerra, nunca mejor dicho. No le beneficia a priori a esto a Bitcoin, no obstante, vuelvo y repito, ante una eventual desescalada, conversaciones de paz, etcétera, etcétera, veríamos activos de riesgo nuevamente repuntar, probablemente el flight to safety que decíamos antes a lo mejor ceder, y evidentemente todo eso que repercuta de forma positiva también en Bitcoin. Me esperaría un poco, estamos hablando de los niveles clave que ahora sí estamos viendo en pantalla. 62.000, nivel clave. Siempre que hemos estado viendo un poco de, ¿cómo lo diríamos? Movimientos, interacciones y según qué dinámicas en este tipo de niveles, ha acabado siendo, no voy a decir beneficioso, porque claro, en el pasado hemos visto factor de resistencia, pero sí que cuando estuvo un tanto corrigiendo en este mismo nivel, vimos un poco esas pautas correctivas, esos ligeros canales que en el momento... Esto no deja de ser una base también, Susana, o sea, veníamos de, como vemos en pantalla, ahí lo tenemos, fuertes subidas, pautas correctivas, que si además prestamos atención un poquito, veremos que más o menos el drawdown de esta pauta correctiva fue en torno al 34, ahora estamos en drawdowns de más del 50. Entonces, atemos cabos. Drawdowns de más del 50 en niveles clave, en esos niveles de apoyo, niveles de suelo. ¿Qué nos falta? Formación de bases. Mientras está cayendo ahora, honestamente, no me parece que esté muy alineado a la narrativa actual, pero ver algo de freno en ese lenguaje de velas en términos semanales no es mala señal, es buena señal, pero le falta bastante, Yo bajaría un poco, ahí empezamos a ver, ¿no? Lo que decíamos antes, ese indicio de formación de bases. Sigue teniendo máximos decrecientes, lo cual, claro, puede ser un indicativo de que sigue cayendo, pero en una velocidad distinta a la verticalidad actual. Por eso digo indicio de formación de bases y no formación de bases como tal. Formación de bases sería ver una lateralidad, sería ver una consolidación que luego rompa al alza. Nada de eso está ocurriendo, pero sí que es cierto que en el punto actual conviene como mínimo estar vigilándolo porque evidentemente tras un 50% de corrección aterrizar en niveles clave, lo único que nos falta es eso, esa formación de bases para empezar a partir de ahí seguir siendo optimistas con Bitcoin, porque lo soy, a largo plazo evidentemente lo soy. A través del canal de YouTube, Daniel dice, buenos días, ¿cómo ve entrar en banca española ahora o espera unos días? Bueno, a ver, es algo amplia la pregunta, porque sobre todo a nivel sectorial todo lo ha estado haciendo bastante bien. En pantalla estamos viendo Santander, de hecho, como vemos en pantalla, ha tenido un poco de corrección, de hecho bastante importante, ¿no? Con ese gap incluido también. Pero es un poco lo que decíamos antes, Susana, al final todo esto arrastra muchos sectores, ¿no? Y se ven un poco lastrados en ese aspecto. Corrección de más o menos el 9%, apoyo en líneas tendenciales, claro. Si lo miramos detenidamente, vemos también apoyos en media móvil, esas confluencias. ¿Qué ocurre? Que honestamente, Susana, ahora mismo, factores técnicos en activos sensibles
pasan a segundo plano. No sé si me explico. Repito, factores técnicos en activos sensibles pasan a segundo plano, porque lo primero que manda es la narrativa y la narrativa se puede llevar por delante absolutamente todo. Ahora vuelvo y repito, que lo estoy repitiendo mucho, pero es muy importante, si vemos eventuales un mínimo tweet, una mínima publicación de Donald Trump que esté avalada también por Irán un poco, porque Trump decía que Irán estaba dispuesto a negociar y luego lo han desmentido y ha aumentado la volatilidad más. Si vemos una alineación de esa narrativa, al final este tipo de activos siguen manteniéndose fuertes, solo que se ven, pues como digo, lastrados en ese aspecto. Banca me gusta, lo que no me gusta es el entorno actual, básicamente, ¿no? Y eso, como digo, se lo puede llevar por delante. Vigilemos el nivel de 10 euros por acción, por nombrar una que he vigilado mucho, que es Santander. Vale. Un poco ese soporte es el más importante y a partir de ahí pues toda la banca en general. Apoyos en soporte son oportunidades de compra siempre y cuando la narrativa no debilite todavía más ese flight to safety que estábamos diciendo antes, ese vuelo a activo refugio. Vale, Juan también a través del canal de YouTube dice, ¿cómo verías una entrada en Inditex? Bueno, creo que también estuvo un poquito estancada en su día y logró sobresalir, ¿no? Logró marcar unos máximos históricos. A ver, no me desagrada, honestamente, Inditex. ¿Ves? Qué curioso, ¿no, Susana? Es lo que decíamos antes también en este caso, con Santander, ¿no? Que es un poco esos gaps de apertura, ese viento en contra que no le favorece en lo más mínimo y que en el fondo no afecta demasiado, pero bueno, por lógica, pues evidentemente se ven lastrados, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos mirando ahora actualmente en Intex? Claro, me gusta, pero como estaba diciendo antes, lo que no me gusta es la narrativa actual, ¿no? Nivel de 53 es bastante importante, niveles intermedios. Cuando digo niveles intermedios es básicamente que entre dos niveles relevantes de suelo y techo teníamos un poquito ese nivel intermedio que cada vez que el precio se topaba con el mismo, algo de reacción tenía. Se centra bastante más la incertidumbre en este tipo de niveles intermedios. Es un poco, digamos, ese fuego cruzado. ¿Cómo interpretamos la situación actual en este caso en Inditex? Bueno, hemos logrado superar máximos históricos. Señal de fortaleza. Los earnings de la compañía también van muy bien. Ha estado consolidando justo en los niveles actuales, formando un poco, ¿ves? Esa base, lo que estábamos diciendo antes, esa consolidación tras superar máximos históricos. Bueno. ¿Qué es lo que no le conviene a Inditex? Pues romper 53. Pero es que no le conviene a Inditex y no le conviene a la gran mayoría del mercado romper niveles clave ahora mismo. Si lo rompemos, vamos a ese interrogante, que ahí honestamente, Susana, es un fuego cruzado, ahí ya ni se sabe, honestamente, si no ya tendríamos un poco, pues ese nivel, ahora sí, bastante más importante de suelo en 40. Oye, ya la última muy rápido. François, que antes nos preguntaba por Hotfit y por ACS, dice, ACS lo ha comentado, pero faltaría Hotfit. ¿Cómo lo ve? Ticket por ahí lo tenemos, Susana, no lo tengo ahora mismo a mano. Espera, a ver si lo miro porque lo ha escrito antes, no ha puesto el ticket, pero lo busco. Hotfit. Sí, un momentín. Mira, HOT, como hot, como calor. HOT. Vale. Ah, vale, ok, vale, ya sé cuál es, perdón, ya sé cuál es. Estoy yo de lunes hoy. Muy bien. No, yo también estoy un poco de lunes. De lunes y encima, menudo lunes. Menudo lunes. Vale, vamos a ver. Muy buena. A ver, dos factores muy rápidos para que se entienda bien. Estamos en la parte más alta del canal alcista de largo plazo y además en la parte más alta a su vez de tendencias secundarias de ese segundo canal que viene marcando el ritmo de las últimas subidas. Estamos en niveles de apoyo. Esto a priori no es algo malo, es una oportunidad de compra, pero tiene que ir de la mano con todo. Estamos hablando del nivel clave de confluencia de suelos más o menos ubicado en 3, 7, 8. Si no pasa de este nivel, pues al final son buenas oportunidades tras estos retrocesos. Mantiene una línea muy similar también a ACS, como estábamos comentando antes. Muy, muy similar, pero muy sobrecomprado en el largo plazo. Así que atentos si rompemos sobre todo media móvil de 200, gráfico H4, concretamente niveles de 344. Ahí sería un poquito más precavido y cauteloso. Muy bien, Franco Machiavelli, oye, un placer, gracias por este análisis, cuídate mucho. Un abrazo. Gracias, Susana. Gracias.